Bienvenidos a todos y a todas. Hoy nos toca hablar del módulo 6, que va directamente de esta enfermedad que es la tosferina y coqueluche. En esta oportunidad me toca compartir los conocimientos con todos ustedes. Mi nombre es Claudia Carrizales. Actualmente es responsable del programa ampliado de inmunización a nivel nacional. Tengo una experiencia de estar como gestora de calidad aquí también en el PAI, de conocer lo que es el área de logística. También he estado como responsable del área de logística y cadena de frío. Entonces, por ello, ahora vamos a hablar, ¿no?, de todo lo que es el PAI y específicamente la enfermedad de tosferina y coqueluche. Les invitamos siempre a estar de manera continua con estos videos o estas ayudas que va a ser de mucha fortaleza para cada uno de ustedes. Bueno, dentro de los antecedentes para esta enfermedad, decimos que la enfermedad de la tosferina es una enfermedad con una distribución universal a nivel mundial, que con un predominio de presencia especialmente en los meses fríos o en los meses de invierno. Considerando que a nivel mundial se tiene un estimado más de 50 millones de casos, y de estos casos más de 300 defunciones que van por año. Entonces, esta enfermedad tiene una letalidad de hasta el 4%, especialmente en los lactantes menores de 12 meses. ¿Y qué nos ha ayudado también a ir controlando esta enfermedad? La introducción de la vacuna, esta introducción que se realizó en todo lo que son en las Américas en 1940, que esta vacuna nos ayuda a hacer el control de la enfermedad, no así erradicar debido a que es una enfermedad reemergente. Por eso denominamos, ¿no?, reemergencias cíclicas, que aparecen de 3 a 4 años, van apareciendo estos casos, y por eso que esta enfermedad aún es solo controlada. Recordamos que la tosferina, también llamada coqueluche, es una enfermedad bacteriana que es producida, ¿no?, por esta bacteria. Es una enfermedad aguda que afecta directamente a la tráquea o a las vías respiratorias superior, cuya gravedad se acrecenta especialmente en los lactantes menores. Dentro de lo que es ya la descripción clínica de esta enfermedad, tenemos 3 fases que se presentan. La primera es la fase catarral, que dura entre 1 a 2 semanas. ¿Qué va a presentarse en esta fase catarral? Entonces, el niño o el paciente presenta todos los síntomas parecidos a un resfrío común, ¿no?, que puede tener rinorrea, puede tener fiebre, la tos leve y apnea en el caso de los niños menores de 2 meses, ¿no? Ya pasando estas 1 o 2 semanas, pasa esta descripción o esta enfermedad a una fase paroxística, y que esta fase dura entre 1 a 2 meses, realmente es prolongado en esta fase. Entonces, ¿qué va a presentar en esta fase el niño o el paciente que tenga tosferina o coqueluche? Accesos de tos persistentes, o también la llamada la tos quintosa, que va a tener un esfuerzo al toser, ¿no? Cuando empieza a toser, y hay un estrido, como el silbado o el canto del gallo también mencionan, ¿no? Entonces, que esto llega a ser la paroxística, que llega a ser insidiosa en el paciente. Tiene un sonido de inspiración forzada directamente y de alta frecuencia, ¿no? Su estridor laringio vamos a también poder escuchar. Los vómitos, después de cada acceso de tos, el niño va a presentar vómitos, ¿no? Y en los niños menores va a tener que presentar, por falta de la respiración normal que tiene el niño, entonces al hacer un espasmo o un tiempo sin respiración, el niño puede presentar cianosis o apnea, ¿no? Y con toda esta tos que siempre va a ser persistente, también existe lo que es el agotamiento del paciente después de varios accesos de tos. Entonces, recordar que esta fase paroxística dura entre 1 a 2 semanas. Ya en la fase de convalecencia, que ya es esto en la finalización de la enfermedad,
aproximadamente son 2 semanas, donde se ve la recuperación del paciente y la disminución del signo o sintomatología, especialmente de la tos persistente. Bueno, dentro de lo que son las complicaciones en estos pacientes que van a presentar la tos ferina o la coqueluche, tenemos siempre derivado de la hipoxia, ¿no? De la falta de oxigenación que vamos a tener por esos accesos de tos, y que estos a su vez pueden ocasionar en nuestro paciente o en la persona la pérdida de conciencia, llegar a una cianosis en caso de un niño menor de 2 meses, ¿no? Ya en los niños menores de 2 meses, una de las complicaciones de esta enfermedad es la apnea, ¿no? Las neumonías que pueden estar presentando los niños y que puede ser una causa de hospitalización, las encefalopatías, las convulsiones que se puedan presentar por falta de la oxigenación en su organismo, ¿no? O en su cuerpo, la muerte, y en todo caso en estos niños la muerte súbita del lactante, ¿verdad? Ya en la otra parte hablamos del otro grupo, que son los mayores de 6 meses, que primero vamos a ver los problemas nutricionales y de deshidratación. Debido a que a los accesos de tos existen con mayor frecuencia, entonces el niño come y vomita después de la tos, entonces esto hace que haya una disminución de peso y la deshidratación. También vemos lo que es la afección en el cerebro, ¿no? Que llega a ser una complicación con una hemorragia cerebral, y que esto también puede tener una discapacidad intelectual. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Cómo podemos diferenciar o ir buscando aquellas enfermedades que son similares con la sintomatología de una tos ferina o difteria, ¿no? Tenemos aquí en el CIE-10 la denominación de lo que es las neumonías por Haemophilus influenzae, que en el CIE-10 tiene el código de J18.9, las neumonías por clamidias, la J.160, ¿no? Las neumonías por Mycoplasma pneumoniae, J15.7, las neumonías por virus sincitial respiratorio, J12.1, neumonías por virus de parainfluencia, ¿no? De la misma manera la J12.2, las neumonías por adenovirus, la J12.0. ¿Qué queremos decir en esta presentación? Que estos diagnósticos diferenciales también nos ayudan en la búsqueda activa, porque puede ser que el niño ingrese con estos diagnósticos, pero ya haciendo su clasificación de la enfermedad puede llegar a ser una tos ferina. Ya dentro de lo que es la epidemiología, denominamos quién es el agente causal, quién es este agente etiológico para esta tos ferina. Directamente es la Bordetella pertussis o la Bordetella parapertussis, ¿no? Tenemos esas dos bacterias. La fuente de infección y reservorio, el único reservorio es el ser humano, ¿no? Y la fuente de infección directamente son el contacto con las secreciones nasales, especialmente con aquellos pacientes que nos podamos encontrar en la fase catarral, ¿no? Además que los adolescentes, los niños mayores en edad escolar y adultos son una importante infección para nuestros infantes, debido a que ellos tienen contactos con muchas personas en el colegio que puedan estar con la enfermedad de tos ferina, y ellas pueden llevar al domicilio o donde sus hermanitos menores de 5 años y que puedan ser transmitidos, ¿no? Con la tos ferina. ¿Cuál es el modo de transmisión? El modo de transmisión es directamente con la propagación de las bacterias a través del aire, ¿no? Desde una persona infectada a otra. Es menos común el contagio, aquí también voy a recalcar un poquito, el contagio es menos común que aquellas personas que, en el caso de que el paciente tenga tos ferina y yo tome de su mismo vaso, ¿no? Entonces la bibliografía indica que por contacto con artículos contaminados de personas infectadas es menos común el contagio. El tiempo de incubación
tiene un promedio entre 7 a 10 días, que en algún momento también puede llegar a ser entre 6 a 20 días. Por eso es que hablamos de 1 a 2 semanas, ¿no? En ese periodo. Ya en la transmisibilidad es la fase catarral, es una fase que es muy contagiosa y es en las primeras 2 semanas de la tos paroxística. Entonces el inicio siempre va a ser la presencia de tos. La susceptibilidad directamente a aquellas personas que no cuenten con vacunas o que no cuenten con el esquema completo de la vacunación, y ellos son propensos a contraer esta enfermedad tosferina. La inmunidad. La infección natural siempre se confiere con la inmunidad, ¿no?, prolongada. La protección por anticuerpos maternos no se han demostrado, que quiere decir que si una madre tiene a su hijo, inmediatamente no le va a transferir esta inmunidad materna, porque tiene el anticuerpo para ella directamente y no transfiere al niño. La vacunación adecuada, ¿no?, va declinando después. ¿Qué quiere decir? Que después de que nosotros vacunemos a estos niños, entre 5 a 10 años también va bajando la declinación o la inmunidad que tiene la vacuna. Ya en el diagnóstico hablamos de 3 diagnósticos: uno que es el diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico y lo que es el diagnóstico laboratorial. Dentro del diagnóstico clínico vemos que en la etapa catarral puede ser difícil de diferenciar, debido a que va a haber una sintomatología o signos y síntomas de un resfrío, o en el caso de una bronquitis o una influenza. Sin embargo, el moco que tiene una evolución puede ser, ¿no?, desde un cristalino, y que esto va a ir a endurarse y a aumentar su viscosidad. La tos característica es paroxística, que esta puede causar cianosis, puede causar lo que es emesis o los vómitos, la disnea, la taquicardia y en algunos casos llegar a la apnea. Eso es para tomar un diagnóstico clínico. Ya en un diagnóstico epidemiológico tenemos que diferenciar siempre lo que es la edad, el género, de que si es sexo, si es masculino o es femenino, de dónde procede el paciente, cuál es su estado de inmunitario, si está vacunado o no está vacunado. El diagnóstico laboratorial se hace el aislamiento de la bacteria por cultivo, que es preferible, ¿no?, que la muestra sea tomada en el periodo catarral, que esta muestra también sea en los menores de 5 años, que sea el nasofaringeo aspirado, y en los niños mayores de 5 años que sea el hisopado. Si el paciente está tomando algún antibiótico o que la muestra es tardía, entonces existe la posibilidad del aislamiento, que va a ser también tardío. Dentro de lo que es el tratamiento, directamente el tratamiento, las medidas de control y prevención para esta enfermedad, hablamos del tratamiento y desglosamos en 4 grupos. Para los menores de 1 mes, niños menores de 1 mes, está recomendado la utilización de acitromicina, que estaríamos aplicando de 10 miligramos por kilopeso día, con una dosis única por 5 días. En caso de que no haya la acitromicina, pasamos a la eritromicina, y si no es posible con acitromicina. Y esto, la dosificación es entre 40 a 50 miligramos por kilopeso día, que son en 4 dosis durante 14 días. Ya en la claritromicina, este medicamento para estos niños menores de 1 año no está contraindicado, no se le administra. Y contra lo que es el cotrimoxazol, está contraindicado en los menores de 2 meses la utilización de este medicamento. En el siguiente grupo tenemos de 1 mes a 5 meses. De igual manera utilizamos la acitromicina, están con kilopeso por día, y en esta oportunidad podemos utilizar tanto la acitromicina o la eritromicina, claritromicina o también el cotrimoxazol, que nos va a dar también resultados favorables para el control de esta enfermedad en los niños que ya han tenido lo que es tosferina.
En los niños mayores de 6 meses, de igual manera, todos los medicamentos que están recomendados por kilo peso, al igualmente en los adultos. Entonces, es un tratamiento que dura más o menos entre 14 días para que podamos tener el tratamiento de un niño o paciente que ya esté con tosferina. Ya en lo que es en las medidas de control, tenemos las medidas de control para el paciente, para la comunidad, y hablamos de lo que es la educación y el plan de vacunación, ¿no? ¿Qué hacemos con el control del paciente? Debemos hacer el aislamiento directamente, ¿no?, de primera atención, un aislamiento de tipo respiratorio, de los casos confirmados y de los casos sospechosos, hasta que los pacientes reciban el antibiótico, o también que sea esto, ¿no?, que el antibiótico o la medida de profilaxis, que también es a través de la administración de antibióticos por 5 días. Aplicar las medidas de protección y prevención, como será el lavado de manos, el uso de barbijo, la desinfección de ambientes, que es muy importante para evitar, ¿no?, el contagio con las otras personas. La investigación, el seguimiento de los contactos y, por supuesto, la fuente de infección, ¿no? Ya cuando hablamos en el control de la comunidad, ante cualquier brote, siempre se recomienda tomar la muestra siguiendo la definición de caso. ¿Cuál es la definición de caso? Entonces vamos a ir tomando las acciones para tomar las medidas que ameriten el momento. Asimismo, debemos iniciar ya en el control de la comunidad, iniciar la quimioprofilaxis a todos los contactos del paciente que ha sido confirmado con tosferina. La educación y el plan de vacunación, que se recomienda hacer el manejo en el caso de brote, tener un esquema acortado o activar inmediatamente la aplicación de la vacuna con este esquema acortado, la educación sobre las prácticas de cuidados adecuados, la concientización sobre la importancia de la vacuna, no solamente al paciente, sino a toda la población. Entonces, y dentro de ello hablamos de la prevención, que realmente esta enfermedad, la única parte importante es vamos a prevenir con la vacuna. Y para prevenir con la vacuna tenemos que aplicar la vacuna pentavalente, que tenemos 5 dosis en el menor de 5 años. La primera, segunda y tercera aplicamos en los niños de 2, de 4 y de 6 meses, que está dirigido directamente a los niños menores de 1 año. La cuarta dosis a los niños de 18 a 23 meses y la quinta dosis a los 4 años. Aquí debemos también enfatizar que si nosotros tenemos los niños con un esquema adecuado, que sea de acuerdo al esquema nacional, también hacemos que este niño adquiera esa inmunidad, ¿verdad? Pero si nosotros aplicamos con esquemas de vacunación desfasados, también la protección va a ir disminuyendo para estos niños. Bueno, ya entrando con lo que es la vigilancia epidemiológica, esto tiene objetivos que debemos ir cumpliendo, hacer la investigación de todos los casos de tosferina que sean sospechosos, implementar las medidas para cortar la cadena de transmisión, que es muy importante, ¿verdad? Hacer la investigación, la vacunación, determinar la frecuencia y la distribución de la tosferina, dónde se encuentra, identificar departamentos, las redes y municipios, o también identificar dentro de los grupos, ¿no?, y las áreas de transmisión. Debemos hacer el monitoreo del impacto de las acciones de vacunación que fueron implementadas a través del PAI. Entonces, estos objetivos nos ayudan a hacer el control con la población objetivo, el que siempre se debe hacer un informe donde se consolidan los casos notificados de la semana epidemiológica. Ya dentro de lo que es la definición de caso, denominamos ya como caso sospechoso a
a todo paciente que tenga una historia de tos severa, persistente por 2 o más semanas, que sea paroxística y seguida de vómito. En los niños menores, la presencia de tos prolongada seguida de apnea y cianosis, especialmente esta definición debemos manejar, ¿no? En los niños mayores con tos paroxística, vómitos y náuseas en los niños menores de 2 meses. Y a todo paciente sospechoso que haya tenido algún nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que haya estado con un paciente positivo para tosferina, ¿no? El caso confirmado, toda aquella persona que presente resultados de cultivo, ¿no?, positivo para Bordetella pertussis o la prueba de biología molecular que es a través de la PCR y que ésta sea positiva. En caso confirmado clínicamente, es aquel paciente o todo caso probable el cual cumple los criterios clínicos de tosferina, no se haya confirmado otro diagnóstico por laboratorio. Entonces, ya dentro de lo que es la notificación, también tenemos la notificación de casos inmediatos, de notificación semanal regular o mediata y la notificación semanal negativa. Dentro de la notificación de casos inmediatos, que estas deben ser dentro de las 24 horas del suceso, tenemos a estas enfermedades, y dentro de estas enfermedades están pues la tosferina o coqueluche, además de sarampión, rubiola, parálisis flácida, el síndrome de rubiola congénita, la difteria y fiebre amarilla. Entonces, ya la definición de caso sospechoso, inmediatamente nosotros debemos hacer esta notificación a los niveles que corresponden. Cuando hablamos de la notificación semanal, regular o mediata, entonces estos casos deben ser también presentados durante la semana epidemiológica, ¿no? ¿Cuáles son estas notificaciones mediatas? Hablamos de la tosferina neonatal, del tétanos neonatal o adulto, la hepatitis viral B, parotiditis, las meningitis, las neumonías y las diarreas graves. Ya cuando hablamos de la notificación semanal negativa, es el registro y la notificación de la ausencia de casos. ¿Qué quiere decir eso? Que el país siempre exige, si nosotros dentro de nuestra semana epidemiológica no hemos encontrado ningún caso de sarampión, ningún caso de tosferina, entonces nosotros debemos poner el 0, ¿no? Para nosotros el colocar el 0 quiere decir que están haciendo la vigilancia. ¿Por qué? Porque eso es pues directamente, somos un país que estamos en la fase de eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacuna. Ya cuando hablamos de la investigación, tenemos 7 pasos dentro de la investigación. Dentro de ello está el registro de la ficha epidemiológica. ¿Qué pasa con el registro de la ficha? Esta ficha debe ser registrada por el médico, donde debe estar descritos los datos clínicos, quién es responsable de esta vigilancia, que nos tiene que dar toda esta información. Asimismo, deben verificarse qué antecedentes de vacunación tenemos. El responsable de vigilancia epidemiológica en el establecimiento también debe ser el control de la calidad del registro de la ficha. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando se manda una ficha epidemiológica tiene que tener todos los respaldos, donde incluyen los datos clínicos, los antecedentes vacunales y todo lo que se solicita en la ficha. Ya en el tiempo, en la línea de tiempo, que es el paso 2, hablamos de las fases, ¿verdad? Siempre empezamos por la fase catarral, fase paroxística y la fase de convalescencia. Si nosotros empezamos con la fase catarral, también tenemos que decir que 7 a 10 días antes hubo un periodo de incubación, entonces tomamos en cuenta de 7 a 10 días antes donde ha habido incubación de esta bacteria. Entonces también hacemos en la primera semana, que es la fase catarral, deberíamos tomar la muestra para cultivo o la muestra para PCR. Ya en lo que es el punto 3, la evaluación de riesgo, debemos hacer directamente
se basará esto directamente en las coberturas de vacunación, si existe o no existe un brote, dónde está determinada esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que para aquellas enfermedades que están controladas, 2 casos, en este caso 2 casos de tosferina, hacen un brote para el país, que estaríamos hablando de un brote de tosferina. La búsqueda activa, en el paso 4, esta búsqueda activa que tiene que ser la búsqueda activa institucional, que tiene que ser directamente en los hospitales de segundo y tercer nivel, además de los establecimientos de salud, donde hayan acudido pacientes con sintomatologías similares a lo que es la tosferina. La búsqueda activa comunitaria, que es al hacer la vacunación casa a casa, también vamos preguntando a los comunarios o a las familias si ha habido otros niños o otras personas que hayan estado con una sintomatología de un resfrío o la presencia de tos, acompañado del monitoreo rápido de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos casa a casa y vamos verificando si todos los niños que estamos encontrando están vacunados o les falta todavía completar una dosis del esquema de vacunación. En el paso 5, denominamos lo que es la documentación de investigación. Para esta documentación debemos tener el informe donde describa todas las actividades que hemos realizado en base a los resultados de la investigación, qué seguimientos o si hay otro, cuándo ha sido el brote, si este brote ha sido controlado o no ha sido controlado. Entonces, el informe va a describir todo el proceso de investigación que hemos tenido para cerrar el caso o continuar todavía con los casos que estarían viniendo haciendo la presentación. En la clasificación ya de casos, siempre empezamos con el expediente de caso, ¿no? La revisión de la ficha epidemiológica, el informe final del caso. En pacientes que hayan estado internados también debemos verificar lo que es todo desde su ingreso hasta su alta, la historia clínica, la evolución del caso, qué exámenes complementarios este paciente ha tenido, para que también nosotros podamos clasificar el caso. Y por último, lo que es la retroalimentación de los casos, ¿no? Siempre debemos ver este tema para informar al centro donde notificó. El centro ha notificado, pero no tiene la respuesta si es positivo o es negativo. Entonces, debemos hacer esta devolución de información de todo lo que ha sucedido con el caso. También se hace la retroalimentación de acuerdo a lo establecido, que tenemos todo lo descrito en este módulo 6, que es difteria tosferina. Ya la fase final de este módulo hablamos de los algoritmos, ¿no? De pasos ante un caso sospechoso. ¿Qué debemos tomar? Los tiempos óptimos para tomar la muestra, para hacer el diagnóstico de la tosferina, ya sea tosferina también llamada coqueluche. En la primera, de 0 del inicio a los 2 días, se recomienda tomar la muestra para cultivo. Entre 0 a 3 días, la muestra para PCR, y a partir de los 2 al 8º día deberíamos tomar lo que es la muestra serológica. Entonces, toda esta documentación que hemos ido resumiendo van a encontrar en los textos que están dentro de lo que es el área de vigilancia, específicamente en el módulo de tosferina. Muchas gracias, y siempre, ¿no?, con la espera de que en todos los foros que vamos a estar día a día con estos cursos, pues nosotros como equipo nacional estaremos pendientes a todas sus preguntas o dudas que tengan durante este curso. Muchas gracias.